El avivamiento venidero por Rodney Howard Brown. Capítulo 1. El avivamiento comienza en tu corazón. Porque así dice el Señor de los ejércitos: aún dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré estremecer a todas las naciones, y vendrá el anhelo de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta postrera casa será mayor que el de la primera, dice Jehová de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, dice Jehová de los ejércitos. Ageo, capítulo 2, versículos 6 al 9. Estaba revisando mis archivos en casa y encontré varias profecías que la gente había dado sobre el avivamiento venidero. La profecía es para edificación, exhortación y comodidad. Creo que recordar esas profecías será una bendición para ustedes. Pertenecen a este mensaje. La profecía siempre confirma lo que Dios dice. Dios dijo que no hace nada sin antes revelarlo a sus profetas, Amós 3:7. La Biblia también dice: por boca de 2 o 3 testigos se confirmará toda palabra, Mateo 18:16. Antes de ir a estar con el Señor, a Smith Wigglesworth se le permitió mirar brevemente el fin de los tiempos. Vislumbró el mayor avivamiento que el mundo jamás haya visto, pero le dijo a Lester Sumrall que sabía que no viviría para verlo él mismo. En 1980 el Espíritu de Dios dijo a través del reverendo Kenneth Hagin, un profeta de los Estados Unidos, que el mundo está al borde de un gran movimiento y manifestación del Espíritu de Dios, la hora más importante en la historia de la humanidad. Cuando Dios repite algo varias veces, será mejor que tomemos nota. Dios nos estaba diciendo algo en 1980. Esto es 11 años después y estamos aún más cerca del borde del mayor derramamiento del Espíritu de Dios que este planeta jamás haya visto. Vimos en Ageo que la gloria de esta última casa será mayor que el primero. La causa del avivamiento. El avivamiento y su causa han sido estudiados y discutidos durante años por muchas personas diferentes, pero el avivamiento simplemente comienza en tu corazón. El avivamiento no comienza en el corazón de tu cónyuge, comienza en ti. Y hasta que el avivamiento comience en usted, nunca comenzará en otra persona. No puedes experimentar un avivamiento si estás espiritualmente muerto. Algunos cristianos son tan fríos como un cadáver. Cuando entran en la habitación, la temperatura espiritual baja 10 grados, porque son parte de los elegidos congelados. Si estás ardiendo por Dios, estás lleno del Espíritu Santo, puedes llevar el poder de Dios donde quiera que vayas. Pero demasiados cristianos están permitiendo que la influencia del mundo los detenga y los derribe. Somos la sal de la tierra, debemos levantarnos en victoria, poder y fe en estos últimos días. Entonces afectaremos la temperatura espiritual donde quiera que vayamos. Nuevamente el avivamiento comienza en tu corazón. Ezequiel dijo: también os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de ti. Ezequiel 36, 26, 27. Algunas personas necesitan un espíritu nuevo, es decir, el Espíritu de Dios necesita reavivarlos. Se sientan como un bulto en un tronco en el servicio del domingo de la mañana, saltando entre bostezos para gritar amén. El avivamiento trae un cambio de corazón. Cuando hayas sido revivido, irás y cambiarás los corazones de otras personas, no sus cabezas. Dios no quiere cabezas gordas, quiere corazones grandes. Hay suficientes cabezas gordas por ahí. Simplemente cambiar de opinión no es suficiente. Tienes que cambiar de opinión. Pero eso es lo que sucede cuando naces de nuevo, cambias de opinión. Algunos de ustedes no están experimentando un avivamiento en este momento porque necesitan un cambio de opinión. Si permites que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida, Él te dará un cambio de corazón y vivirás un avivamiento. Entonces la gente te mirará y dirá: todos hablan de avivamiento, pero esa persona está caminando en él. Puedes tener avivamiento todo el tiempo, puedes
tener avivamiento en tu hogar, puedes tener avivamiento en tu auto mientras viajas al trabajo a las 6 en punto un lunes por la mañana, puedes tener avivamiento en medio de circunstancias adversas. La paz no es la ausencia de guerra, sino la presencia de Dios. Por lo tanto, puedes tener paz en medio de la guerra. Cuando llega una ola de avivamiento, llega con tal poder que siempre agita todo a su paso. Cuando miras dentro de un barril lleno de agua de lluvia, parece que contiene agua limpia. Pero si tomas un palo, empiezas a revolverlo, removerás el sedimento que hay en el fondo. El agua que parecía limpia, en realidad está sucia y está llena de barro. Sabrás cuándo ha llegado el avivamiento, porque afectará a todos los ámbitos de la sociedad al mismo tiempo. La palabra de Dios es la misma para el rico que para el pobre. Todos somos pobres sin el Señor Jesús. Por lo tanto, el avivamiento alcanzará no solo a los médicos, a los abogados, sino también a los alcohólicos, a los borrachos, prostitutas y gente de la calle. Capítulo 2. Avivamiento, manifestaciones y la carne. Cuando mencionamos la palabra avivamiento, los cristianos de todo el mundo se ponen nerviosos acerca de la carne. Cuando ven una manifestación de la carne, exclaman: ¡Oh, vimos la carne esta noche! Mi respuesta es: bueno, también viste al Espíritu Santo. No se puede tener avivamiento sin agitar la carne. Si quieres detener la carne, será mejor que dispares a todos cuando entren por la puerta. ¿Cómo se puede impedir que la carne se manifieste en la casa de Dios? Cuando se manifiesta continuamente en el mundo, los cristianos y los religiosos mienten, engañan, calumnian y cometen adulterio. Están llenos de orgullo, de ira, de asesinato, debate, etc. Las obras de la carne se ven en Gálatas 5 y se manifiestan en sus vidas. Entonces, ¿qué esperas? ¿La carne se va a manifestar? Por supuesto, podemos detener la carne hasta tal punto que nadie querrá emocionarse. Todos se quedarán allí, sentados, porque están muy preocupados por la carne. Y cuando llegue el avivamiento, verás manifestaciones de estas tres cosas en las reuniones: del Espíritu Santo, la carne y del diablo. Pero prefiero estar en una iglesia donde el diablo y la carne se manifiestan que en una iglesia donde no sucede nada, porque la gente tiene demasiado miedo de manifestar algo. Cada vez que hay un mover de Dios, algunas personas se emocionarán, se excederán y se encarnarán. Los otros creyentes se enojarán y dirán: ese no puede ser Dios. No te preocupes por eso. Y si un demonio se manifiesta, tampoco te preocupes por eso, alégrate, porque al menos algo está pasando. No apagues el Espíritu Santo. No se puede detener la carne deteniendo a la carne. La única manera en que la gente puede aprender a no encarnarse es que se les enseñe a reconocer lo que es de Dios y lo que no. Si tienes toda manifestación, Si detienes toda manifestación, detendrás las manifestaciones que no son de la carne, y así habrás detenido el Espíritu de Dios. Por ejemplo, hemos visto tanto de la carne en la profecía, que ahora muchos creyentes no quieren escuchar profecías, pero la Biblia dice: no menospreciéis las profecías. Primera de Tesalonicenses 5:20. No apaguéis al Espíritu Santo. Siempre hay suficientes mantas mojadas para apagar el fuego. En el avivamiento venidero tenemos que madurar lo suficiente para decir: esa es la carne, no os preocupéis por eso. No podrías despertar el Espíritu de Dios en el interior de algunas personas queridas aunque lo intentaras. Lo único que van a conseguir es la carne. Saldrán de tu reunión bendecidos y felices en persona. Entonces, en lugar de apagar el fuego, tenemos que subir el fuego. Cuando se aumenta el calor, la luz se vuelve tan brillante que los insectos de la carne se sienten atraídos por ella, pero no pueden permanecer en la carne en presencia de la unción de Dios. Pueden entrar y hacer volteretas y hacer otras cosas en la carne, pero cuando llegue la unción, su carne comenzará a ser golpeada y tendrán que cambiar. Recuerde, si detenemos toda manifestación, también estaremos apagando y entristeciendo el Espíritu de Dios. Por tanto, seamos lo suficientemente maduros para saber qué es de Dios y qué no. No nos ofendamos y digamos: no voy a volver a ir a esa iglesia porque la carne o un demonio se manifestó. Deja que Dios sea Dios. Dejemos que el Espíritu Santo tenga rienda suelta. Deja que Dios sea Dios. Dios está en control, Dios sabe lo que está haciendo. Quizás
no sepamos lo que estamos haciendo, pero Dios sabe lo que Él está haciendo. Todo el mundo tiene ideas sobre cómo debe llevar a cabo una reunión. Me gustaría ver a algunos de ustedes dirigir una reunión y tener un movimiento de Dios. Hágase un favor, estudie libros sobre los primeros avivamientos de hombres como John Wesley, Charles Finney, Peter Cartwright. Mientras Wesley y Cartwright predicaban, la gente caía bajo el poder, se contorsionaba, rodaba por el suelo y gritaba. Wesley se molestó mucho por eso, pero finalmente concluyó: voy a dejar que Dios haga lo que quiera, como quiera hacerlo, y no voy a interferir. Si alguien viene a una reunión, se revuelve en el suelo y se ríe en el Espíritu Santo, o lo hace en la carne, al menos no se emborracha ni se droga. Podemos ayudarlo a madurar en asuntos espirituales. No critiquemos ni juzguemos cuando el Espíritu Santo se mueve. Como lo hacemos, podría estar criticando y juzgando al Espíritu Santo. No apaguemos el Espíritu Santo. Capítulo 3. Avivamientos de los últimos 300 años. Al estudiar los avivamientos de los últimos 300 años, encontramos que Dios movió a predicadores como John Wesley, George Whitefield y Charles Finney de maneras asombrosas. Finney oraba para que la gloria de Dios saturara todo el condado donde él estaba ministrando, y tan pronto como la gente conducía sus carros a través de la frontera del condado, comenzaban a temblar como una hoja. La tasa de criminalidad cayó dramáticamente en las comunidades donde predicó. Por lo general, los bares y salones se volvieron obligados a cerrar por falta de negocio. Casi todos en la ciudad se salvarían. La gente pasaba horas en oración. Estos fueron verdaderos derramamientos del Espíritu Santo. El poderoso renacimiento galés comenzó en 1904 cuando un ex minero de 26 años llamado Ivan Roberts tocó a su nación, y la gloria de Dios cayó en respuesta a sus agonizantes oraciones. La intercesión cayó sobre todos los cristianos galeses y clamaron a Dios por los perdidos. Como resultado, más de 100,000 personas se salvaron, y durante 2 gloriosos años las iglesias de Gales estuvieron abarrotadas. El resurgimiento atrajo la atención internacional. Aunque no se considera un avivamiento pentecostal, influyó en muchos ministros que luego se convirtieron en líderes pentecostales. Hoy en día, si 10,000 personas se reúnen en una convención, lo llamamos avivamiento. Ni es más un avivamiento que un pato es un piloto de jet. He asistido a convenciones donde había 5 oradores en un servicio. 5. Dije: oh Dios, el Señor me habló y me dijo: hijo, si dejaran de hablar y dejaran que mi espíritu se moviera. Todos se levantaron y dieron su granito de arena sobre lo que pensaban que iba a pasar, y en el momento en que el Espíritu Santo se movió, lo detuvieron. Querían dictarle a Dios, pero Dios no se dejará dictar por el hombre. Los ministros con ese tipo de actitud no tendrán éxito. Llegará el día, incluso en que estos últimos tiempos, en que iglesias de 10 a 20,000 en todo el mundo cerrarán sus puertas si se niegan a cambiar y moverse con el Espíritu de Dios. Hemos descubierto en los últimos 20 años en Sudáfrica que si no corremos con el Espíritu de Dios, Dios cruzará la ciudad y encontrará una iglesia que está medio muerta, levantará al pastor, soplará sobre la congregación y fluirá con su espíritu. No quiero estar tan lleno de orgullo, tradición y esclavitud que no permita que el Espíritu de Dios se mueva. El avivamiento trae cambio. Cuando llega el avivamiento, llega el cambio. Pero la gente no quiere cambios. Nos gusta así, hermano, dicen. Queremos nuestros 3 himnos y un ofertorio. Simplemente siga predicando desde la enciclopedia. Luego puede poner su mano fría en mi frente afiebrada. Realmente lo apreciaría, pero no haga nada fuera de mi frente. De lo ordinario, solo manténlo normal. Es hora de que empecemos a tener lo anormal en nuestros servicios. Es hora de que empecemos a tener algo sobrenatural. La gente hoy en día habla mucho sobre el Espíritu de Dios, pero si Jesús estuviera aquí, huirían de Él. Si Pablo estuviera aquí, 16, huirían de Él. Si Smith Wigglesworth estuviera aquí, huirán de Él. Demasiado radical, dirán. Un nuevo siglo de avivamiento. En enero de 1901 se encendió un avivamiento en una escuela bíblica
independiente dirigida por Charles Parham en Topeka, Kansas. Aunque Parham no fue bautizado en el Espíritu Santo, desafió a sus estudiantes a estudiar la evidencia bíblica del bautismo en el Espíritu Santo, y el 1 de enero de 1901, una joven habló en lenguas. A los pocos días, Parham y la mitad del cuerpo estudiantil también fueron bautizados en el Espíritu, hablando en lenguas. Este avivamiento finalmente se extendió por todo el mundo y hoy Parham es conocido como el fundador del movimiento pentecostal. Parham trasladó su escuela a Houston en diciembre de 1905 y ahí un evangelista negro llamado William J. Daddy Seymour quería desesperadamente asistir a las clases, pero en Texas era ilegal que un hombre negro asistiera a una escuela para blancos. Parham siguió una ley superior y permitió que Seymour se sentara afuera en el pasillo. En 1906, Seymour fue invitado a pastorear una iglesia de santidad en Los Ángeles. Parham le dio el dinero para el billete de tren. El grupo excluyó a Seymour de su iglesia cuando comenzó a predicar en lenguas como evidencia de la experiencia pentecostal, una experiencia que él mismo todavía estaba buscando. Luego Seymour fue invitado a celebrar reuniones de oración en la casa de la señora Bonnie Bray Avenue. Allí Seymour y muchos otros recibieron el bautismo en el Espíritu Santo en lenguas. Se corrió la voz rápidamente. Después de unas semanas las multitudes se estaban reuniendo afuera, por lo que el grupo de Seymour alquiló un edificio en ruinas en la calle Azusa. Alguna vez fue una iglesia, luego un establo y finalmente un almacén. El primer servicio se celebró el 14 de abril de 1906. Un mes después, 1000 personas intentaban colarse en la pequeña misión. Su pastor, manso y tuerto, no tenía una iglesia de capacidad para 5000 personas, no tenía un gran coro, no tenía candelabros hermosos, sus bancos eran tablas apoyadas sobre barriles de clavos. Pero papá Seymour se sentaba a orar, con la cabeza cubierta, detrás de las toscas cajas de zapatos que se utilizaban como púlpito. Él sabía cómo orar para que el cielo baje y el infierno salga por la puerta. Un avivamiento tan poderoso visitó Azusa. En Azusa Street, en 1906, el avivamiento fue tan fuerte que miles de personas hambrientas de todas las razas, culturas y denominaciones se dirigieron a la calle Azusa desde literalmente los confines de la tierra para recibir la experiencia pentecostal. El resurgimiento inicial duró 3 años. Las reuniones se llevaron a cabo 3 veces al día, los 7 días de la semana. En los años 20 y 30 continuaron diferentes avivamientos. Cuando comenzó el gran avivamiento de sanidad en 1947, se levantaron más grandes hombres de Dios, entre ellos A.A. Allen, Jack Coe, William Branham, T.L. Osborne, Oral Roberts. Algunos tenían enormes tiendas de campaña donde ocurrían grandes y poderosos milagros. Los predicadores anunciaban: los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen. Y los ciegos vieron, los cojos anduvieron, los sordos oyeron. Hoy en día, en los Estados Unidos, la gente todavía anuncia: los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen. Cuando vas allí, encuentras que los sordos caminan, los cojos ven, y los ciegos hablan. Y los ciegos ven. No pasa nada. Pero entre 1947 y 1959, una ola de sanidad y milagros recorrió el país, atrapando la próxima ola. Si un avivamiento viene con una ola, tenemos que montar esa ola. Si no lo hacemos, terminaremos en la playa. Un surfista no recorre su tabla hasta llegar a la espuma blanca de la playa. Se da vuelta, rema hacia atrás y busca la siguiente ola, pero no acepta cualquier saludo. Coge la ola correcta, no acepta cualquier ola. Coge la ola correcta. Hay una ola correcta y una ola equivocada. Hay que saber leer las olas. Si te quedas con la ola equivocada, tú y tu tabla terminaréis aplastados en la arena. Hombres y mujeres de Dios han montado la ola correcta en el pasado, pero continuaron cabalgándola después de que llegó la nueva. No querían cambiar. Nos encanta esta ola, dijeron. Esta es nuestra ola especial, pero se acabó. Cuando una ola termina, busca la siguiente ola. Y cuando esa termine, busca la siguiente ola. No te quedes en la playa diciendo: oh, recuerdo esa maravillosa ola de 1914.
Era tan grande que llevaba a 3 personas en mi tabla de surf. Tengo fotografías de ella. ¿Quieres verlas? El avivamiento sanador fue asombroso. Le siguió el movimiento de la lluvia tardía en los años 50. Luego en los años 60 vimos la estrella del movimiento carismático. El poder de Dios salió de las abominaciones pentecostales, quiero decir, denominaciones. Y los metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos y otros comenzaron a llenarse del Espíritu de Dios y a hablar en lenguas. Muchos pentecostales no podían aceptar eso. No, es imposible que un católico sea bautizado en el Espíritu Santo. Eso es lo que pensaron, pero la gente fue llena del Espíritu Santo de todos modos. ¿No estás agradecido por esa ola carismática? Vimos al Espíritu de Dios ir más allá de los límites y fronteras, pero esa ola también llegó a su fin. Atrapado en el pasado. Mientras viajaba por los Estados Unidos asistía a algunas tiendas de campaña. He visto películas de principios de los años 40 y 50 y cuando entré en estas modernas reuniones en tiendas de campaña sentí que había retrocedido al año 1951. Los miembros del coro están vestidos igual que los coros de 1951, cantan las mismas canciones y estribillos. Jesús en la línea principal, dile lo que quieras. Tienen una rampa para sillas de ruedas, hablan igual, presentan al orador de la misma manera, el hombre de fe y de poder de Dios. El tiempo parece haberse detenido para ellos hace 40 años durante el movimiento de sanidad. He estado en iglesias que todavía viven en el movimiento carismático. ¿Recuerdas cuando llegabas a la iglesia y en sandalias y pantalones cortos, todos cantaban coros de las escrituras y la gente iba con un cuenco? Se lavaban los pies unos a otros y se abrazaban todos. Seminarios, traducciones y cintas. En los años 70 vimos surgir lo que llamamos el movimiento de la palabra de fe o enseñanza. Cuando llegó esa ola, lo que estaba de moda eran los seminarios, conferencias, seminarios y traducciones de la Biblia, griegas, hebreas, lo que sea. Y muchas Biblias grandes, Biblias gruesas, Biblias altas, la palabra. Confiesa la palabra, habla la palabra, vive la palabra, come la palabra, duerme la palabra, vuela la palabra. Tenías 5,000 cintas de cassette en tu estantería. Cuando saliste tambaleante de tu casa a las 2 de la tarde, dijiste, aleluya, hoy he visto 10 cintas, estoy en la palabra. ¿Hiciste tus confesiones hoy? Una confesión al día mantendrá alejado el diablo. Interesante, intentaste hablar con la gente. Tal vez harías una pregunta sencilla, ¿cómo estás hoy? Soy bendito, alabado sea Dios, aleluya. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, aleluya. No puedo ser derrotado y no me rendiré, aleluya. Soy la cabeza y no la cola. Hermano, ¿cómo estás? Estoy bendecido, hermano, alabado sea Dios. Pero cuando miraste por la ventana, se estaban llevando la Biblia en su coche. Si un hombre llegara con muletas y le preguntaras cómo estás, él te diría, estoy sano y salvo, aleluya, no tengo ningún problema. En algunos casos, nunca podrías identificarte con algunas personas. Luego vinieron los excesos. Todo el mundo tenía que tener el mejor reloj marca X y conducir un coche XYZ. O no tendrían la unción. Y todos tenían que ponerse de acuerdo contigo. ¿Estarías de acuerdo conmigo, hermano? Por favor, ponte de acuerdo conmigo. No voy a criticar esto. Solo estoy señalando que cada movimiento desarrolla sus propias tradiciones. Por lo tanto, no seamos críticos con los demás, porque en el último movimiento hemos sido muy críticos con los demás. Tenemos tanta culpa como todos los demás. Por ejemplo, cuando llega la ofrenda, se le dice al pueblo, todos levanten la mano hacia la ofrenda. Ni siquiera saben por qué lo hacen. Algunos piensan que están despidiendo, que se están despidiendo de su dinero. Caemos en la tradición muy fácilmente. Los primeros pentecostales oraban de cierta manera. Tenía que ser a todo vapor o no estaba ungido. Hoy en día la gente ora de cierta manera. Padre Dios, te damos gracias. Padre Dios, toca a la gente. Y Padre Dios, todos podemos irnos a casa. Los primeros pentecostales profetizaron así. Porque el Señor te dirá y aún tú sabrás.
Pensaste que la tierra se iba a abrir. Creías que era el día del juicio final. Hoy la profecía suena como, porque si tú eres una bendición, y dulces tus alabanzas delante de mí, dice el Señor, son buenas para mi salud. Tradición, todo es tradición. Saltar por la borda. Todo movimiento del Espíritu de Dios va acompañado de excesos. Estos excesos vienen porque siempre hay gente que se tira por la borda. En el avivamiento de sanidad no importaba si parecía que te ibas a enfermar el próximo año. Ellos orarían por ti. Te mirarían y encontrarían algo malo en ti. A veces las cosas también eran extrañas en el movimiento carismático. Querían llenarte del Espíritu Santo, entonces haz que te salven. Hablen lenguas. Lo tienes, hermano. Ahora ven y sé salvo. En el movimiento de la ola de la enseñanza, todo era prosperidad. ¿Quién soy en Cristo? Y estoy, y soy aquello, y soy esto. El Señor me habló y me dijo que en algunos círculos se ha puesto demasiado énfasis en quiénes y qué somos, y no en quién y qué es Él. Trajo mucha arrogancia al cuerpo de Cristo. No podrías mezclarte con nadie, ni siquiera contaminarte. Si alguien venía con un problema, la gente se molestaba. Oh, hermano, no traigas esto por aquí. Es negativo y yo soy positivo. No traigas cosas negativas aquí. Bueno, obviamente, no puedes ser demasiado positivo si te preocupa algo negativo. Tú debes ocuparte de los problemas de la gente. Si no puedes escuchar lo que tiene que decir y no puedes ayudarlos a solucionar sus problemas, algo anda mal contigo, con lo que crees. Pan fresco. Creo que este resurgimiento de la enseñanza, tal como fue en los años 70 y 80, llegó a su fin. Algunos hombres de Dios todavía están enseñando cosas que escuchamos hace 15 años. Eso no está completamente equivocado, porque todos debemos escuchar lo básico. Pero seguramente Dios está diciendo algo nuevo en la tierra hoy. No quiero pan duro. A esta altura, ya deberías saber que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Si no lo haces, será mejor que tome algún entrenamiento elemental y aprenda cómo convertirse en la justicia de Dios. Dios está diciendo algo nuevo. Sí, todo lo que hay en la palabra es verdad, pero hay una unción fresca, hay emoción, hay alegría, hay cosas relativas a esta hora de la historia que Dios quiere hablar a la iglesia. He ido a algunas iglesias en los estados donde el orador se levantó y dijo: hoy quiero hablar sobre 20 maneras de llegar a ser próspero y conseguir un coche nuevo. Pensé, Dios, ten piedad. Hemos terminado con toda esta basura. ¿A quién le importa qué tipo de auto conduces? A Dios no le importa qué auto conduces. La gente se obsesiona mucho con la forma en que vives, cómo te vistes, qué conduces. Están pasando por alto toda la importancia de por qué estamos aquí en la tierra. ¿A quién le importa dónde vives? Si eres feliz viviendo allí, sigue adelante, vive allí. Si tienes 3 dormitorios y los caballos viven en 2 de ellos, es asunto tuyo. Nos obsesionamos con cosas materiales que no son esenciales para la vida eterna. Cuando llegues al cielo, Dios te dirá: bien hecho, buen y exitoso siervo. Trae ese elegante reloj de pulsera aquí. Yo siempre he querido uno, para ser honesto contigo. No, Él va a decir: bien hecho, buen siervo y fiel.